Dios les bendiga, mis hermanos. Estoy con ustedes una vez más, queriendo compartir lo que es la palabra de Dios. Doy gracias a nuestro Padre Celestial por su misericordia, que me permite una vez más poder estar compartiendo con ustedes su bendita palabra. Hoy vamos a continuar con el libro de Jeremías, capítulo 2, del versículo 18 al 28. Dice la bendita palabra del Señor de la siguiente manera. Jeremías capítulo 2 versículo 18. Ahora pues, ¿qué tenéis tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Hermanos, pues hemos estado leyendo acerca de cómo la situación que estaba viviendo en el tiempo de Jeremías, cuando Dios habla a su pueblo a través del mismo profeta Jeremías, y esa actitud de indiferencia pues sigue recalcándola el Señor en sus palabras, esa indiferencia hacia Él que había de parte del pueblo de Israel. No solo eso, sino que también la infidelidad que Él tenía para con Dios. O sea, todo lo que ellos habían adquirido por parte de Dios, ahora prácticamente le habían dado la espalda a Dios y se habían ido tras otras ciudades, confiando en otras ciudades y ya no en Dios, siguiendo pues prácticamente situaciones en las cuales Dios no le agradaba y se habían inclinado más a otras deidades, a otros dioses. Y el Señor sigue recalcándoles a través de su palabra por medio del profeta Jeremías esa indiferencia ante Él y esa infidelidad en el cual el pueblo había caído en esos momentos. Veamos lo que dice el versículo 20. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echas como ramera. La verdad que es interesante notar cómo el Señor prácticamente está haciendo como una comparación en lo cómo el pueblo se había estado vendiendo su alma a lo que no es agradable a los ojos de Dios, vendiéndose al mejor postor o proponiéndose más bien al mejor postor, cuando su confianza antes era en el Señor. Ahora pues ellos buscaban como el refugio, quizás, o la protección o el apoyo de otras naciones, y se estaban prácticamente vendiendo a otras naciones, dejando de lado el poder de Dios, dejando de lado la cobertura que Dios les estaba ofreciendo, que Dios les había dado, y dejando de confiar en Él, habían empezado a confiar en otras naciones que estaban a sus alrededores, y se habían olvidado de que su Redentor era Jehová de los ejércitos. Entonces lo compara a la situación de una ramera, una mujer que vende su cuerpo quizás por necesidad o por diferentes circunstancias para poder sobrevivir. Entonces de igual manera el pueblo estaba vendiéndose al mejor postor como para obtener una mayor protección o mayor confianza entre ellos. Entonces veamos lo que dice el 21. Te planté de vid escogida, simiente verdadera, toda ella
toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto simiente de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Como aquí el Señor les está recalcando prácticamente que como Él los había guardado, como Él los había plantado, y ahora pues estaban siendo desagradecidos ante Dios. Un pueblo desagradecido de todo lo que Dios había hecho con ellos, cómo Dios los había guardado, cómo Dios los había prosperado, pues ahora estaban ellos haciendo toda la bendición, haciéndola prácticamente de una manera incorrecta, utilizando esa bendición que Dios les había otorgado hasta ese momento. Él los había plantado como una vid escogida. Entonces ahora pues la esencia prácticamente de Israel o del pueblo, la esencia de ellos estaba inclinada al mal. O sea, era algo que el Señor dice extraña, simiente extraña, como cuando alguien le dice me extraña que tú hagas esto, porque conociendo la actitud de Israel antes de todo esto, pues como les comentaba en los videos anteriores, Israel era, más bien Dios era todo para Israel, y ahora pues lo habían cambiado, y todos los movimientos, todas las actitudes, todo lo que hacían prácticamente era cosa extraña para Dios. Y después de que Él les había dado todo lo necesario, dice que ahora pues eso les lleva a un resultado de pecado. Recordemos que pecado es todo aquello que no está conforme a la voluntad de Dios. Todo lo que se niega a hacer la voluntad de Dios, a eso se le llama pecado. Entonces hay muchas cosas por las que nosotros podemos aprender acerca de las escrituras, y ahora en estos tiempos pues que Dios nos ha permitido poder compartir con ustedes, esto solo son parte nada más de la escritura. Acordémonos que en la escritura podemos encontrar mucha información, mucha sabiduría de parte de Dios, pero para eso se necesita mucho tiempo. Esto es como una manera de incentivarles a ustedes de que puedan estudiar las escrituras, que puedan indagar conforme a la voluntad de Dios, para poder aprender cuál es la voluntad de Dios y así poder caminar conforme a la voluntad de Dios. Entonces el Señor dice, aunque te laves con jabón, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová. O sea, el mal ya estaba hecho y ya no había vuelta atrás. 23. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder, en el valle conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino, asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria. ¿Quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Estos versículos prácticamente nos están mencionando de cómo el pueblo estaba, como le podría decir, como en un tiempo vulnerable para ellos, tiempo vulnerable en el cual cualquier nación que se le acercara, cualquier nación que les brindara el apoyo, ellos automáticamente iban a estar prácticamente de acuerdo con dicho apoyo, y iban a hacer alianzas o hacían alianzas con las naciones, que es lo que viene hablando desde los versículos 18 hasta donde vamos ahorita, que es el versículo 24.
Así es de que el pueblo estaba prácticamente su mirada puesta en las naciones, en los poderíos cercanos, y como cuando un joven quiere encajar tal vez con otros jóvenes en su colegio, cuando alguien quiere encajar en la sociedad buscando reconocimientos, pero a través de otros, buscando esos reconocimientos de otros que también ya tienen reconocimientos. Entonces, para ellos sentirse grandes en la sociedad, para ellos sentirse importantes en la sociedad, siempre buscan estar cerca de ese tipo de personas que están moviéndose en ese ambiente, para ellos decir que también forman parte de la sociedad, como se dice ahora, de la alta sociedad. Entonces prácticamente ese era el pensamiento de Israel. Querían también ponerse al nivel de las naciones cercanas como Egipto, Siria, para ellos también sentirse poderosos. Y estaban rechazando al que verdaderamente es poderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores, el que les había salvado, el que les había salvado la vida, los había librado de la esclavitud. A Jehová de los ejércitos lo estaban haciendo de lado, y este era algo gravísimo para un pueblo como este, el cual Dios había tomado como su pueblo escogido, como su pueblo amado. Guarda tus pies de andar descalzo, y guarda tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraño he amado, y tras ellos he de ir. Entonces Israel estaba prácticamente reconociendo en este momento lo que estaba aconteciendo en su entorno, y ahora pues ya ellos sentían que ya no había vuelta atrás, y prácticamente en vez de arrepentirse, el Señor le dice: guárdate de la esclavitud, prácticamente de andar descalzo, de tener sed nuevamente. O sea, que ya no sean esclavos, que ya no se esclavicen a lo materialismo, al disque poder en el mundo. ¿Quién tiene más poder? ¿Quién tiene más ahora? ¿Quién tiene más tecnología? Ahora, ¿quién tiene más influencia en el mundo? Hay una competencia de poderes ahora, igual que en aquel entonces, que Israel quería estar dentro de los grandes en las naciones, según ellos, y ellos ya eran grandes en las naciones porque eran el pueblo de Dios, y lo siguen siendo, pero aún no quieren reconocer al Dios Todopoderoso. Entonces, ahora en día el Señor también nos llama a nosotros a que nos arrepintamos de todo lo que hemos hecho, a que volvamos al camino de salvación, a que ya no sigamos siendo esclavos del pecado, a que ya no sigamos siendo esclavos de la sociedad misma, que nos impulsa a hacer cosas que ya no son correctas a los ojos de Dios. No digo que nos vamos a apartar y nos vamos a meter en una burbuja quizás para apartarnos del pecado, no, sino que nosotros debemos de tomar decisiones en las cuales sean agradables a Dios, no participar de los eventos que son desagradables, muchas veces pláticas que no son constructivas a nuestro ser, a nuestro espíritu, o actitudes en las cuales no nos edifican. Entonces ya nosotros debemos de formar parte solo de las cosas que nos edifican como espíritu, con el Espíritu de Dios, y tratar la manera de evitar lo más posible, lo más que se pueda evitar, estar en ambientes en los cuales no son edificantes para nuestra vida. ¿Por qué? Porque esto acarrea en nuestra vida, o nos lleva a nuestra vida a que nuestro ser se vaya enfriando, se vaya congelando, y a la palabra de Dios, al Espíritu de Dios, y cuando menos se siente, ya está uno
fuera de los caminos de Dios. Y después viene, como dice la palabra, el ay. Miren qué interesante, porque en estos versículos el Señor también menciona de que el pueblo pues prácticamente reconoce que verdaderamente están alejados de Él. Dice en el versículo 26, cómo se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. Miren cómo es esto en la exhortación que Dios hace al pueblo. Primeramente les menciona acerca de cómo ellos han caído en una idolatría en la cual no estoy hablando en una idolatría religiosa en sí, sino más bien la idolatría es aquella que nosotros ponemos todo nuestro amor, toda nuestra confianza, toda nuestra admiración a lo que no es confianza, admiración a lo que no es Dios. Y más aún, cuando ponemos la confianza, la admiración en cosas que no son, o más bien que no tienen ningún tipo de vida. Dice acá piedra, leño, o sea, algo que no es inerte, que no se mueve, no tiene poder, no tiene vida. Pero aún así el pueblo se había inclinado a ciertas estatuas, ciertos dioses que ellos tenían, que habían sido insertados por las costumbres, por las sociedades que les rodeaban, a las cuales ellos habían seguido por encajar con ellos, por quizás tener una posición en aquellos momentos igual a estas naciones. Como les repito, el pueblo ya era grande, el pueblo es grande, porque Dios es el que los guarda, el que los cuida, y es el que los ha escogido como un pueblo amado para Él. Es necesario reconocer esto. Pero dice acá que serán avergonzados por su actitud de infidelidad, por su actitud de indiferencia, por su actitud de idolatría, por su actitud de adulterio que habían cometido, porque habían alterado un orden, habían alterado un vínculo, el vínculo que los unía a la voluntad de Dios, ahora había sido desechada y se habían inclinado a otras voluntades, las cuales no eran agradables a Dios. 27 dice, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado. ¿Por qué me volvieron la cerviz y no el rostro? Y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. Miren cómo es la cosa aquí, que en la necesidad le buscan a Dios, en las necesidades buscan de Dios, pero mientras no hay necesidad, le dan la espalda al Señor. No hay nada que envidiar a este tiempo que estaba viviendo el pueblo, porque ahora en día eso es lo que más se ve ahora. Solo cuando hay necesidad hay búsqueda de Dios. Mientras tanto, todo gira a nuestro beneficio, nuestro propio deleite, menos a hacer la voluntad de Dios. Terminamos con el 28 y dice, ¿y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. El reproche que el Señor hace acá dice, cuando el pueblo clama a Dios, le dice, bueno, ¿dónde están tus dioses? Que levántense ellos a librarte, a ver si pueden librarte. ¿Por qué? Porque esa era la confianza del pueblo, esa era la confianza de ellos. Ahora bien, nosotros en día
tenemos mucho que reflexionar. Hoy en día muchas personas, la gran mayoría, gente conocedora, y de eso es lo que habla prácticamente el libro de Jeremías, acerca de la apostasía que había en el pueblo, porque después de conocer el poder, después de conocer a Dios, se alejaron de Dios. Ahora en día muchas personas, muchos creyentes que estuvieron militando en el camino de Dios, ahora se han alejado y se han enfriado. ¿Por qué? Porque han seguido siempre su propia voluntad y se han inclinado a cosas que no les edifican, y quizás por encajar en la sociedad, por encajar en un círculo social, por encajar en la misma comunidad, muchas veces se alejan de lo que agrada a Dios y no se benefician espiritualmente, ni tampoco son edificados por parte de las personas a las cuales se inclinan. Es necesario que como pueblo de Dios pidamos a Dios la sabiduría, la inteligencia, para poder apartarnos de lo que no nos edifica y ser nosotros luz, y que las tinieblas no apaguen la luz que hay en nosotros, sino que nosotros brillar en las tinieblas con esa luz admirable que proviene de nuestro Señor Jesucristo. Con esto termino, mis hermanos. Que el Señor me los bendiga mucho, y espero que esto sirva pues como un llamado prácticamente a seguir escudriñando las Escrituras. Esto es un poquito, es una prueba nada más de lo que podemos aprender de las Escrituras. Como ya les mencionaba, se trata la manera de hacerlo de todo corazón, para que podamos ser edificados juntos a través de la bendita palabra de nuestro Señor. Bueno, mis hermanos, bendiciones para todos, y espero pues poder seguir compartiendo con ustedes más adelante, siempre acerca del libro de Jeremías. Que el Señor me los bendiga.